Hola, buenas tardes, Rodrigo. Ok, muy buenas tardes. El tema que nos va a presentar Eduardo es comportamiento de docentes universitarios ante la implementación de teletrabajo. Así que, estimado Eduardo, el escenario todo vuestro. Adelante. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, Rodrigo, y buenas tardes a todos los compañeros docentes y a los estudiantes que se encuentran acá en esta sala. Eh, no sé si ya estoy habilitado para compartir. Déjenme revisar. Sí, ya está. Ya, no, un segundo, por favor. Ok, ahí me indican si se logra ver para hacer pantalla grande. Sí, ya está, ya se ven las diapositivas. Perfecto. Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar acá y ser parte de este congreso de la facultad. El tema que se presenta a continuación, como bien lo indicó nuestro compañero Rodrigo, es el comportamiento de docentes universitarios ante la implementación del teletrabajo. Quiero indicar que este título de esta ponencia justamente responde a un trabajo como resultado de la investigación en un trabajo de titulación que se trabajó desde la facultad específicamente y del cual también fui tutor. Entonces, las estudiantes que trabajaron en este proyecto son Karen Triviño Arámbulo e Ingrid Carranza Costa, junto conmigo, Eduardo Guzmán. Como les decía, este proyecto, esta ponencia que se está presentando en este momento, es resultado de un proyecto de titulación y a la vez forma parte de un proyecto de FCI que fue aprobado en la universidad en momento de pandemia y que tiene como título o el nombre del FCI es Alcances Socioeconómicos y Psicosociales del Teletrabajo y sus implicaciones en docentes universitarios de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, durante la emergencia sanitaria COVID-19. El principal objetivo que se tuvo en este primer trabajo de este proyecto FCI fue desarrollar la investigación del comportamiento inicial de los docentes, conocer cuáles son las causas y los efectos que han enfrentado o que han pasado por por el teletrabajo como medida laboral prácticamente obligatoria en muchos sectores, incluyendo la educación superior, para que la economía continúe por la emergencia sanitaria COVID-19. Entonces, en el momento que se arrancó y que se hizo esta investigación, estábamos recién avanzando el primer semestre en donde todos, como docentes y también como estudiantes, estuvimos en esta modalidad. Y particularmente fue importante este proyecto porque teníamos que revisar los docentes universitarios y como primer trabajo, como ustedes conocen y se los comenté hace un momento, el FCI radica para tanto docentes de IES públicas como IES privadas. Se inició en la IES pública nuestra, en la Universidad de Guayaquil, como estudio piloto de la Facultad de Ciencias Administrativas. Y entonces este fue nuestro resultado piloto para hacer otras investigaciones e irnos a otras universidades en otros proyectos futuros. Los efectos más relevantes que se pudieron revisar, leer previo al estudio, entre ellos estuvo el agotamiento físico, el agotamiento mental y el agotamiento emocional. Luego, obviamente, en la investigación hubo muchos otros que en este momento se van a ir detallando. Pero así comenzó la propuesta del planteamiento del problema. ¿Y por qué efectos socioeconómicos y psicosociales? En efecto, traer nuestro trabajo de la universidad al hogar implicó costos, costos que para algunos no eran relevantes porque ya tenían separado un espacio en donde trabajar, pero posiblemente otros no lo tenían y tuvieron que prepararlo. Es más, en la investigación se pudo notar que
en algunos casos hubo que comprar nuevas herramientas tecnológicas para poderse adaptar a este medio de la clase virtual. No porque no se tenía, pero no se tenía algo correcto para que no se corte lo que se estaba brindando como clase. El tema del internet se tuvo que aumentar el ancho de banda, es decir, otro costo que lo asumimos como usuarios, en este caso docentes universitarios. Pero además de eso, los efectos que el teletrabajo implica, la convivencia en donde antes era exclusivamente familiar y ahora ya no es exclusivamente familiar, sino que es familiar y laboral. Para algunos fue conveniente, para otros no fue conveniente. ¿Por qué? Porque ya hay una costumbre de cómo se lleva digamos, la vida laboral y la vida familiar un poco separadas. Hay otros que tienen hijos pequeños y eso también complicó porque los hijos pequeños también comenzaron a hacer clases virtuales y entonces ya no se iban a la escuela y habían interrupciones y había que ayudar un poco más y por la pandemia en sí mismo tampoco teníamos mucho soporte en colaboración en los hogares porque todo estaba restringido. Eso como un poco el antecedente para iniciar este trabajo, ¿no? Pero además comentarles, así como un tema ya conceptual, que la Organización Internacional del Trabajo define al teletrabajo como un nuevo esquema de laborar en un lugar alejado de una oficina central o de instalaciones de producción, de comercio o de servicios. Tras esta emergencia sanitaria COVID-19 que todos la conocemos y que aún la estamos viviendo, los gobernantes en los diversos países, y el Ecuador no estuvo exento, se vieron obligados a cambiar y adoptar esta modalidad de teletrabajo para que en los sectores económicos y las diversas actividades no paren del todo. De hecho, sí se detuvieron algunos meses, pero se tuvo que continuar. Nosotros mismos los vivimos tanto como estudiantes como docentes en nuestra universidad, porque el calendario se movió. Entonces, este primer estudio, como les comentaba hace un momento, se basa en un estudio piloto, en una investigación piloto dentro de los docentes en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. La pregunta base es cuál es el comportamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas ante la implementación del teletrabajo, las nuevas herramientas y esta modalidad en la pandemia COVID-19. Recordemos que no podemos sacar un solo comportamiento porque tenemos actores diversos y es por ello que como resultado se tuvo un comportamiento englobador en dos posibles escenarios. Aún así, estamos haciendo ahora estudios de carácter cualitativo porque cuantitativamente no es posible encasillar a todos los docentes porque vivimos realidades diversas. Entonces, estos nuevos estudios que se está haciendo en el FCI con nuevos estudiantes y también con docentes nos van a dar una mayor precisión y riqueza de la información en cada tipo de docente por por todas sus características, tanto demográficas como sociales, socioeconómicas y demás. Como objetivo, se tiene pues entonces diseñar un perfil del comportamiento del docente, en este caso universitario, ante la implementación del teletrabajo como modelo laboral en la emergencia sanitaria. Y en los objetivos específicos, pues revisar obviamente el tema de un marco teórico fuerte, de estudios que ya se hayan hecho sobre el impacto de la adopción del teletrabajo, recordando que no es una modalidad tan nueva, pero para nosotros en Ecuador sí lo fue. Realizar una investigación primaria con datos cuantitativos y cualitativos que permitan identificar estos perfiles socioeconómicos de los docentes en la Facultad de Ciencias Administrativas y proponer estos perfiles. Así se basó el proyecto y aquí se lo estamos presentando. Como fundamentación teórica, lo más relevante, lo voy a comentar,
justamente el concepto de la Organización Internacional del Trabajo, que el teletrabajo es estar alejado de una oficina central, básicamente en un lugar donde tú mismo estás. Puede ser un hogar, puede ser en otra instalación que tú mismo como trabajador dispongas. Jack Niles considera que las personas podían trabajar usando comunicaciones remotas basadas en tecnología para evitar desplazamientos, que es específicamente lo que nosotros comenzamos a realizar de una manera obligatoria en la pandemia, cuando arrancó el COVID-19, por supuesto, en unos meses posteriores, porque al inicio estaba todo detenido. Sin embargo, es importante decir, aparte del tema de estos conceptos que ya se los voy a aclarar también, que el COVID como tal tuvo y tiene, ha ocasionado muchísimos estragos a la población, a América Latina, a Ecuador. Los diversos sectores productivos tuvieron que parar, muchísimas empresas cerraron, liquidaron a muchísimos empleados y muchos sectores pudieron continuar. Uno de ellos es el sector educativo, en este caso de educación superior. No todas las carreras o las profesiones se puede ver con la misma intensidad como se ve a modo presencial, pero en los primeros momentos del COVID-19, todas se hicieron planes para que todas las carreras continúen y aquellas carreras o profesiones que son muy prácticas, pues algunas materias se aplacen a otro momento en donde ya se podía regresar. Entonces, este estudio se realizó por la necesidad de identificar principales efectos, tanto psicosociales como socioeconómicos, en que ha incidido este comportamiento de los docentes universitarios a raíz del teletrabajo, por la emergencia sanitaria, por supuesto. Pero el teletrabajo no inicia ahora, inicia desde los años 70 en Estados Unidos. La razón principal que tuvo para que se cree esta modalidad fue la optimización de los recursos naturales no renovables, como el consumo de combustible. La puesta en marcha de la propuesta se realizó paulatinamente llevando el trabajo al lugar donde vivía el trabajador. El teletrabajo también se desarrolla inicialmente en entidades estatales con infraestructura necesaria para garantizar que se haga bien el trabajo. Es decir, se dotaba a los trabajadores de todo material e instrumento necesario para que pueda teletrabajar. Como vemos, sí hay diferencias en este primer momento de que nosotros tuvimos esta inmersión del teletrabajo, porque probablemente, a pesar de que vivimos en una época tecnológica y de comunicaciones muy fuerte, no todas las personas, en este caso los docentes universitarios, estaban preparados para cumplir con este requisito y tuvieron que asumir nuevos costos y nuevos retos, porque no solamente la brecha fue económica al momento de las herramientas, sino también del manejo de la tecnología. Tenemos un sector un grupo de docentes que pues se enseñó a que las clases son netamente presenciales. Entonces también es un cambio de mentalidad, un cambio de encontrar nuevos recursos y de adaptarse, porque antes se utilizaba completamente la pizarra para desarrollar todo, ¿no? Y bueno, entonces, para continuar en este tema del teletrabajo y del comportamiento del consumidor, según Francisco Ortiz Chaparro, se define al teletrabajo como una forma surgida como consecuencia de la aplicación al mundo laboral de las llamadas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y a las nuevas exigencias en los mercados, a las empresas y a las actividades económicas en general. Es así que tenemos trabajadores en empresas de otros países que están en otro lado y es muy normal ahora por la globalización. Y en relación al comportamiento del consumidor, Kotler lo define a la mente del consumidor como una caja negra, ya que su decisión al momento de evaluar una posible compra o una posible reacción estará ligada a un sinfín de posibilidades y de variables. Estamos hablando ahora del comportamiento de los docentes ante esta situación específica.
Marshall, por otro lado, deduce que el comprador, en este caso, el comportamiento del docente como sujeto de estudio, únicamente adquirirá un bien a base de razones económicas, racionales y conscientes, basándose en que el comportamiento de las personas es el resultado de interacciones entre la oferta y la demanda ante los deseos psicológicos que tiene el consumidor. ¿Qué metodología se utilizó en este estudio? Estudio primario, exploratorio. Es importante que lo tengamos claro. Se realizó un grupo focal como parte del componente cualitativo, conformado por 7 docentes de varias carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas, con edades comprendidas entre los 30 y los 60 años. Además, se realizó una entrevista a profundidad a el doctor en psicología, Daniel Guevara, perteneciente a una universidad internacional que también es parte del FCI. Y se realizó a modo cuantitativo una encuesta a 60 docentes de varias carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas, siendo esta una muestra estadística, ya que la población en ese momento que tomamos el estudio fue de 337 docentes en la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces, con ese muestreo probabilístico se envió a todas las carreras, a todos los directores, a todos los profesores, esta opción para que puedan completar este cuestionario y muchos así lo respondieron, ¿verdad? Y así hicimos el tema probabilístico. Respondieron de todas las carreras y de qué cosa o cuáles fueron los temas que trataron las preguntas. Aquí las vamos a anotar. En características individuales, hubo factores personales, factores sociales, factores culturales, factores psicológicos. En aspectos aptitudinales, se preguntó el nivel de estudio, actualización de conocimientos, formación digital, adaptación al cambio, motivación y productividad. Y en aspectos actitudinales, se consultó sobre el desempeño, la orientación al resultado, el manejo del tiempo, la responsabilidad, la autorregulación y el trabajo en equipo. Así se hizo pues un cuestionario que fue validado por expertos en el área para poderlo aplicar. Se tuvo pues resultados muy interesantes que voy a compartir a continuación algunos con ustedes. Por ejemplo, en la consulta que se realizó a los profesores sobre el desempeño ahora en esta modalidad del teletrabajo, se autocalificó el 47% que tenía un desempeño bueno. Es decir, ni excelente ni malo, pero tampoco tendiente a la alza, ¿no? En relación al manejo del tiempo, fue una pregunta con un resultado excelente, porque eso es lo que esperábamos. 51% respondió regular, malo y muy malo, el manejo del tiempo. Y eso específicamente lo puedo corroborar como docente universitario también que soy, que tenemos esa percepción de que no manejamos correctamente el tiempo estando acá teletrabajando en el hogar. Sin embargo, tenemos otros detalles como la responsabilidad, que igual fue muy alta, del 60%, que independientemente de donde esté, la responsabilidad siempre prima. Sobre el tema que se preguntó de la valoración del soporte, de la valoración de los aspectos positivos en la implementación del teletrabajo, porque no todo es negativo, también hay cosas positivas para muchas personas. En relación a la flexibilidad horaria, 33% no estuvo de acuerdo en esto, entre desacuerdo y muy en desacuerdo. Sin embargo, el restante está totalmente de acuerdo y de acuerdo. O sea que tenemos mayoritariamente una población docente que está de acuerdo en que el teletrabajo te permite tener una flexibilidad horaria que estando en horario regular y en la planta, ¿no? Es decir, en el centro de estudios, no se permitía tener una flexibilidad.
Y sobre la actualización docente que nos dieron en la universidad para actualizarnos, 71% estuvo de acuerdo que fue correcta y el restante no está de acuerdo cómo se dio esa actualización docente tan rápida para entrar al teletrabajo. Pero en la valoración de aspectos negativos, vamos a comentar sobre la brecha digital entre el docente y el alumno. 40% de acuerdo en que sí hay una brecha distante, que no es lo mismo estar a manera presencial que a manera virtual, de esa conexión que se tiene con el estudiante y que se comprenda correctamente los conocimientos. Por otro lado, un 28% dijo que hay mucha dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica del docente. Por otro lado, este aislamiento social, 37% de los docentes dijo que es negativo tanto para el estudiante como para el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sin duda alguna, los problemas familiares también estuvieron presentes, con el 23% en que no podía haber concentración para realizar las actividades del trabajo. Y ese mismo porcentaje se desconcentra fácilmente para las actividades asignadas. Eso como datos principales en el estudio cuantitativo. Y por otro lado, en relación al grupo focal, que fue ya un poco más a profundidad y se pudo obtener mayores respuestas, lo conformaron, como les comentaba, 7 docentes entre hombres y mujeres de la Facultad de Ciencias Administrativas entre 30 a 60 años. Entre los puntos más citados que indicaron los docentes fue incremento de las cargas en los horarios, debido a las demandas de horas de trabajo que la actividad implica desde el hogar, y por las fechas reajustadas en la emergencia sanitaria por el calendario académico, entre los cuales los puntos citan: se tiene que destinar mucho tiempo a la preparación, clases y materiales de trabajo en esta nueva modalidad, capacitarse en nuevas metodologías para poder brindar la clase. Hay muchas actividades de coevaluación y de revisión de aulas virtuales, lo cual implica hacer reajustes constantes en esta nueva modalidad de aula. Indicaron los docentes que el cambio de modalidad se han visto obligados a cumplir no solo el rol del trabajo como docente, en el caso de las mujeres como ama de casa, como madre, y en el caso de los hombres como padre, que antes de repente no lo cumplían porque estaban bastante tiempo en el trabajo y tenían ayuda en la casa, que actualmente no lo tienen, o en ese momento no lo tenían por la pandemia. El estilo de vida acelerado que están llevando los docentes ha generado problemas en la salud, entre los cuales indican estrés, trastornos de sueño, dolores de cabeza, fatiga, problemas musculares y gastrointestinales, que pues si no son tratados a tiempo pueden causar otras complicaciones. Al implementar la modalidad de trabajo, tuvieron que acudir a recursos propios para invertir en equipos tecnológicos, servicios de telecomunicaciones y muebles adecuados para cumplir con el trabajo en la modalidad de teletrabajo. Además que la capacitación brindada no en todos los casos fue la más correcta y tuvieron que capacitarse de manera autónoma, pagando pues un poco más a otras capacitaciones. Eduardo, perdón la interrupción. En las diapositivas nos quedamos en estructura del cuestionario. No sé si con ese Sí, sí, estaba. sí. No, acá vamos a terminar ya en el resultado, que fueron los Perfecto. perfiles de los docentes. Una vez que se realizaron pues la estructura y el cuestionario, se recolectó la información, se hizo la entrevista a profundidad y además se hizo el focus group, se globalizó a 2 perfiles de los docentes dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas como estudio piloto. El perfil número 1 está comprendido por docentes en edades de 25 a 35 años, mayoritariamente solteros, tienen un tiempo de trabajo en la institución de 1 a 3 años, mayoritariamente la relación de trabajo es por contrato, tiene una fuerte disponibilidad para teletrabajar.
se desempeñan correctamente en esta modalidad, tienen orientación al resultado, manejan correctamente el tiempo, se autorregulan y están dispuestos a trabajar en equipos. El nivel de estudio es máster, tienen una actualización de conocimiento constante, ya están preparados en la formación digital, se adaptan rápidamente al cambio, están motivados por trabajar desde la casa, por esta flexibilidad y libertad de poder hacer otras actividades, motivados, productivos, y consideran que con esta aplicación también pueden tener mayor desarrollo profesional. El segundo perfil, que es el número 2, tiene en edades comprendidas entre los 46 y 55 años, estado civil mayoritariamente casado. El tiempo laborando en la universidad es de 4 a 6 años, mayoritariamente tienen nombramiento. Asimismo, tienen un buen desempeño, sin embargo, consideran que es mejor estar en la presencialidad, orientación a resultado, si manejan bien su tiempo, pueden trabajar en equipos, tienen una autorregulación correcta, nivel de estudios, mayoritariamente están doctorándose, algunos ya son doctores, tienen una formación digital que la consideran buena, no excelente. Sí se adaptan al cambio, pero realmente el resultado es que les ha tocado adaptarse al cambio, sí tienen un buen nivel de productividad y pues se siguen desarrollando profesionalmente. También tenemos, ya para ir finalizando, una apreciación de un experto que es un doctor en psicología, que uno de los temas más prioritarios que se tiene que tomar en cuenta desde la universidad para este grupo de personas que somos los docentes es también estar atentos en los requerimientos del docente a nivel de salud. Porque si no se tratan estos problemas de estrés, estos problemas de incompatibilidad, en este caso al teletrabajo, por problemas familiares, lo que más dijo en la entrevista es que la universidad sí tiene que dar un seguimiento a sus docentes, porque la universidad, como departamento de recursos humanos que tiene y conoce todo de nosotros, sabe nuestras realidades. Entonces, una de las recomendaciones que dio este psicólogo, este doctor en psicología, fue hacer este plan de reconocimiento de las diversas situaciones de los docentes y que la universidad también esté presente con ellos. En este estudio exploratorio primario, que a partir de este se han hecho otros y se van a seguir haciendo otros, se puede decir que ha permitido desarrollar dos tipos de comportamiento de docentes en relación al teletrabajo. A través de dos tipos de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, y que es necesario hacer mayor énfasis en estudios cualitativos porque las realidades son diversas y es muy complejo, aunque se expuso aquí, es muy complejo llegar a dos comportamientos de perfiles de docentes, porque hay otras realidades que están, que están en nuestra universidad y en todos los docentes de las instituciones de educación superior. Las principales recomendaciones que se dan de este trabajo son las siguientes, se las comento. Primero, se recomienda a la institución de educación superior elaborar un diseño instruccional de cada una de las medidas para la correcta capacitación docente, sobre todo en los temas tecnológicos, para evitar esta brecha digital. Evaluar el criterio para asignar carga horaria a los docentes de forma tal que se pondere en términos las necesidades de los estudiantes. Y esto es sobre todo porque muchos docentes se cumplen diversos roles, no solamente el tema docente, sino también hay coordinadores, hay directores de trabajo de titulación, hay personas que son de facultad, hay personas que acompañan a los estudiantes en ayudantías y a veces eso, junto con el tema de estar en la casa, es mucho más complejo en este momento y esta modalidad. Al momento de seleccionar docentes para diferentes asignaciones de materias, se deben basar en elementos que puedan medir el tema profesional, que se evidencie la competencia profesional del docente en el campo particular de estudio. Y esto particularmente salió porque en el mismo cuestionario y en las mismas entrevistas se tuvo esa reacción de los docentes que no siempre o
seguramente por tema pandémico, se asignan otras materias que no son tan apegadas a lo que han venido dando por experiencia y con anterioridad. Las últimas recomendaciones, respetar las horas de trabajo del docente para que éste pueda descansar y su nivel de productividad no disminuya. Aquí se hizo mucho énfasis también a desconectarse, a que no se envíen tantas cosas también en horarios nocturnos o fuera de su trabajo o fuera del horario laboral por WhatsApp. Respetar la preparación y afinidad de los títulos y experiencia para que sean asignadas materias afines al docente para que se imparta su clase con efectividad y clima laboral adecuado, más aún en la modalidad del teletrabajo. Impulsar una administración por objetivos en la que se considere el trabajo en equipos como punto fundamental para el mejoramiento de la academia. Auspiciar la investigación como prioridad y se asignen horas correspondientes para el avance de cada proyecto investigativo, probablemente FCI o estudios doctorales. Hasta ahí la exposición. Ok, felicitarte, Eduardo, excelente trabajo. A las conclusiones que has llegado, pues nosotros somos parte, digamos, de ese estudio que tú has hecho y realmente las conclusiones, las recomendaciones han sido esas, la hemos vivido, eso que acabas de decir. Gracias por ese trabajo. Bueno, tengo algunas preguntas. Antes de darle paso a Cristian, voy a darle paso a Miriam Sarabia, que tiene una pregunta, y después voy con Cristian. Adelante, profesora Miriam. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Rodrigo, Cristian, Tatiana, todos los docentes aquí conectados y los estimados estudiantes que para ellos va siempre dirigido todos los eventos académicos, ¿no? Escuché con mucha atención, Eduardo, buenas tardes, en la presentación. Yo soy docente de la Universidad de Santa Elena y me identifiqué con esta investigación, cómo lo ha llevado adelante y tengo dos preguntas que quiero aclarar. ¿Qué es el FCI y cuál es el propósito? ¿Por qué fue creado? ¿Cuánto tiempo tiene? Que nos explique un poco, porque entiendo que las investigaciones que están trabajando, tal vez está empezando el FCI, va a nutrir mucho de esto, ¿no? Entonces, para aclarar, para yo comprender qué es. Y la segunda pregunta es que de estos dos tipos de comportamiento de docentes identificados en este estudio exploratorio iniciando la pandemia en docentes, yo quisiera saber cuál de los dos es incidente en forma mayoritariamente, cuál de los dos tipos, porque pienso que eso es importante en este estudio, en esta investigación, porque en el momento estarán dándose otras, ¿no? Y este número de dos tipos de comportamientos ahora mismo pueden ser 6. Y esto va a ayudar para identificar tal vez a nivel del país, tal vez como región, porque un comportamiento es en cada región, ¿no? Y que tal vez esto tenga mucha incidencia a nivel tal vez latinoamericano, que es nuestro contexto de educación de nivel superior. Esas dos preguntas que me puede aclarar Eduardo y felicitarle por el estudio que está llevando adelante de este tema, ¿no? Y identificándome como docente también. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por la atención y por las preguntas. Contestando a la primera, el FCI, que justamente lo nombro acá en la segunda diapositiva, son proyectos que presentamos los docentes a la universidad y que tienen un proceso de aprobación en varias etapas. Primero se lo presenta en la facultad, luego se aprueba en facultad y va al tema universidad, al departamento de investigación de la universidad, y de ahí se aprueba por Consejo Superior Universitario, ya con evaluadores externos y demás. Entonces, este proyecto FCI es Fondos Competitivos de Investigación, que efectivamente lo que hace es que te da la posibilidad de tener un tiempo determinado para investigar y contar con docentes investigadores. Específicamente en el caso de este proyecto, somos 5 docentes de la universidad, 3 de administración, 1 de economía y otro de jurisprudencia por el área sociológica. Y además cuento con 2 investigadores externos, uno de una universidad de Perú y otro de otra universidad ecuatoriana. En este sentido, también se van a hacer estudios en esas universidades
para ir haciendo la contrastación de cómo ha vivido aquella otra institución de educación superior el tema del teletrabajo, que de hecho ya se estaba haciendo. Entonces, a partir de ahí, tuvo una aprobación de 2 años, todavía me queda, me parece, un semestre más o 2 semestres más para ir haciendo esta revisión, sobre todo de carácter cualitativo, porque no podemos tanto englobar a la población docente, porque tenemos muchas cuestiones distintas y que se están viviendo de manera distinta en esta modalidad del teletrabajo. Por ejemplo, yo estaba completamente seguro, de acuerdo a lo que yo pensaba, que casi para todo el mundo iba a ser negativo estar en teletrabajo. Y tuvimos resultados distintos. Tuvimos miti-miti. Personas que están muy contentas de estar en sus hogares y personas que están muy descontentas de estar en sus hogares porque han tenido estructuras diversas de concepción del trabajo y obviamente de la estructura familiar también importa muchísimo. Entonces los nuevos estudios van a ser más de carácter cualitativo que de hecho ya se están llevando a cabo. Y en la segunda pregunta, sobre cuáles mayoritariamente, también un poco indicarle, ¿no? Que fue hecho a través de una muestra de 60 profesores, que aunque sí es probabilístico, sí no puedo tomar yo a toda mi población de la facultad, pero si usted la dirección que tenía la pregunta era cuál era mayoritario en edad, supongo yo, en grupo que actualmente hay, y exactamente no le pudiera decir fehacientemente la respuesta, porque no nos dieron las edades de toda la población de los 300 y pico que éramos en ese momento en la facultad, pero sí hubo una inyección de profesores en edades menores, pues, ¿no? Del grupo de 30 hasta los 40, y también está el otro grupo que todavía está bastante joven, ¿no? Aquí muy pocos nos contestaron los profesores un poco mayores, ¿no? Que de hecho han ya tenido un proceso en algunos casos de jubilación y que están en ese camino. Así que esa pregunta no le pudiera responder con exactitud, yo le pudiera decir a base de mi criterio, porque de los 60 estaba más o menos un 60-40. 60 del grupo mayor y 40 del grupo menor. Ok, gracias Eduardo. Por acá tengo una pregunta que me llegó al chat. Nos hace llegar Alex Luque la siguiente inquietud. Primero nos envía los saludos cordiales. Dice, la determinación de 7 personas para la actividad de Focus Group fue obtenida a través de ¿cuál método o fue empírico? Bueno, se convocó a diversas personas para que participen. Se hizo una convocatoria. Sin embargo, sí se trató de que haya diversidad en las personas que participen. No que todos sean mujeres, no que todos sean hombres y no que tengan todos una misma edad. Entonces, si bien es cierto, de repente con técnica estadística, esta es la persona que voy a seleccionar, no fue así. Lo que sí se realizó fue que todos tengan algo distinto. Es decir, no todos podían tener la misma edad, no todos tenían el mismo género y su condición en familia era distinta. Algunos eran madres, otros eran solteros, otros eran padres o madres solteras o padres o madres con casados. Entonces, de estos 7, todos eran distintos. Entonces, las realidades sí nos fuimos de largo en el focus group con los estudiantes porque había mucha variedad de respuesta. Ok, gracias Eduardo. A continuación doy el paso a Cristian Bermúdez a ver si nos pone algunas preguntas. Adelante, Cristian. Gracias por la intervención tuya, Jorge, y también agradeciendo a Eduardo por la investigación aplicada en este contexto de los docentes, ¿no? De los docentes que hemos tenido que adaptarnos junto a los estudiantes en estas épocas de pandemia. Y este tipo de estudios nos saca a relucir esos resultados que podríamos tomar estrategias después. Sí, yo tenía unas consultas con respecto a lo del comportamiento
comportamiento humano sería, ¿no? Comportamiento Sí. humano, ¿qué dimensiones consideraron en el estudio? Y obviamente ha de haber alguna que tenía mayor atención, o sea, tenía una mayor fuerza frente a estas nuevas herramientas, ¿no? Que se están utilizando para impartir clases en el teletrabajo. Sí, o sea, básicamente estaban los conductuales como uno de los más importantes para el estudio, pero también estaban los de carácter actitudinal. A ver, conductual, se me fueron los nombres en este momento, pero a ver, aquí estaban algunos que te puse en esta pirámide. Eh, Conductuales, el tema cultural, eh, realización al logro, no recuerdo exactamente el término, ¿no? Porque claro, esta parte más la manejaban las estudiantes porque tiene que ver con comportamiento del consumidor, en este caso docente. Entonces, de lo que más se preocupaban en este caso, no solamente era la parte demográfica, que también fue importante, sino también ese, esa relación al logro. Y el tema conductual sin duda fue el más importante dentro de este estudio del comportamiento y las preguntas que se hicieron fueron mayoritariamente a partir de estas. Se utilizó para muchas de las preguntas porque no había forma de simplemente decir sí y no, sino que sí se tuvo que hacer esta escala de qué tan, por ejemplo, de acuerdo estaba en cinco formas, la de Likert, ¿no? Y en función a ello pudimos ir estableciendo estas relaciones en las preguntas que se estaban dando. Sí, y en base a eso, ¿no? Había la otra consulta, era con respecto a esto de las entrevistas. ¿En algún momento coincidieron las opiniones de los que les entrevistaron con los de los que encuestaron también? Y no sé si el experto coincidieron en algún momento en algún aspecto. La verdad es que desde el aspecto psicosocial sí coincidieron las tres partes. Las tres partes. Sin embargo, desde el aspecto socioeconómico habían variables o habían componentes que no coincidían entre unos y otros. Eso sí fue relevante verlo porque eh, pensábamos que en general iba todo a coincidir, pero en la parte ya del focus group sí hubo diversidad y consideramos en los que fuimos parte del estudio que se debió a que los que contestaron las encuestas, aparte cuando uno tiene las preguntas ya prediseñadas, es normal que uno vaya contestando un poco rápido, ¿no? Y que no se tenga esa riqueza con que puede salir la información desde un focus group que se extendió como por 3 horas porque habían demasiadas experiencias que querían comentar y de ahí se tuvo que resumir. Entonces, sin duda, la parte socioeconómica sí hubo diferencias porque no estaban totalmente de acuerdo en que se diga, por ejemplo, que había mucha brecha digital, pero en cambio en las encuestas sí salía que había esa brecha o que no había una capacitación constante en esa área. Entonces, también sobre la inversión y los costos. En la parte escrita se dijo un poco más y en la parte ya que los docentes participaron dijeron sí, pero no tan relevante. Entonces, en algunos casos sí hubo diferencia de la contrastación. Gracias, Eduardo, y gracias, Rodrigo. Ok, una vez que se han dado pues atención a las inquietudes formuladas en esta exposición del comportamiento de docentes universitarios ante la implementación de teletrabajo por Eduardo Guzmán Bárquez y su equipo de trabajo, cerramos esta ponencia y felicitamos a Eduardo por su participación y al público también. Y de esta forma agradecemos por su ponencia, Eduardo. De esta Muchas forma gracias. también